Buenas noches. De nuevo aquí en Educación Tributaria Paso a Paso. Hoy con un tema de actualidad. La acción de inconstitucionalidad que ganaron algunas cooperativas contra la ley que disponía el pago del IVA de las operaciones de los socios con sus cooperativas y de las cooperativas con los socios, que justamente lo tenemos analizado en este material, tratamiento tributario de las cooperativas con las modificaciones de la ley 5501/15, que es la que justamente estableció la exoneración del IVA, dejada sin efecto a partir de julio del 2016. ¿Qué pasó ahora? Acuerdo y sentencia recién promulgada, 1723 de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 1 de esta ley que afecta y beneficia a ciertos socios de la cooperativa. Todo eso vamos a tratar aquí en Educación Tributaria Paso a Paso. No se olviden de darnos me gusta en Nora Ruoti, figura pública, y seguirnos justamente las 24 horas por nuestro canal YouTube. La próxima semana estaremos sorteando 3 libros a los que se suscriben. Este programa es presentado gracias al apoyo de la Facultad Fotriem, Instituto Superior para la Formación Tributaria y Empresarial, Educación de Posgrado, que en el 2018 cumple 10 años. Y convocamos a los profesionales de Asunción, por supuesto, y sus alrededores, a los profesionales de Ciudad del Este y Alto Paraná, y especialmente a los de Itapúa, donde estaremos de nuevo presencialmente con nuestras maestrías, clases presenciales en Encarnación. Y recuerde que puede ingresar a nuestra página web www.ruoti.com.py y también, por supuesto, solicitar las becas@fotriem.edu.pi, y también ingresando a nuestra página web baje los programas que tenemos en Asunción, que también convocamos a los escribanos, a los abogados. El requisito es tener un título universitario y querer diferenciarse de los demás. El resto son excusas. El tiempo, la distancia no son ya cuestiones importantes cuando uno toma la decisión de ser un máster o un especialista. Y bueno, esta noticia nos trajo a todos mucha sorpresa, que apenas pudimos grabar teniendo la copia de la sentencia, que es bastante extensa, en donde la Corte Suprema de Justicia declara la inconstitucionalidad contra el artículo 1 de la ley 5501/15. 76 cooperativas, solamente 76 cooperativas son las beneficiadas, porque la acción de inconstitucionalidad rige exclusivamente para aquellas que se presentan. Primer punto, esto rige solamente para las 76 cooperativas y sus federaciones que se han presentado, no para todas, que habían argumentado a la Corte Suprema de Justicia a través de la acción de inconstitucionalidad. En primer lugar, tema que se perdió, la forma de elección de los órganos de gobiernos de las cooperativas. Y en segundo lugar, la derogación de la exoneración tributaria que concierne a la eliminación de las acciones, que concierne a la eliminación de la exoneración del IVA a los actos que realicen los socios con sus cooperativas. Esto es lo que se ganó. ¿Qué significa que se ganó?
que la Corte Suprema de Justicia dice no corresponde aplicar el IVA cuando la cooperativa realiza actividades con sus socios y cuando sus socios realizan actividades con la cooperativa. En los demás casos sí, porque eso es el acto cooperativo. ¿Cuál es el argumento? Y ahí vamos a ver el argumento. No es que simplemente la exoneración de los beneficios, sino algo muy importante. Uno de los argumentos, porque hay varios, son 18 páginas que tiene la sentencia. Uno de los argumentos es justamente la inexistencia de dos partes involucradas en la prestación de servicios. De la sentencia analizada surge justamente que el argumento principal de las cooperativas, 76 cooperativas que han promovido la acción de inconstitucionalidad, es decir, las demás cooperativas que reconocidas por el Instituto Nacional de Cooperativismo del INCOP, que no promovieron la acción de inconstitucionalidad, seguirán aplicando el IVA a los servicios que presten a sus socios. Estas 76 dicen lo siguiente, los miembros de la Corte, coincidiendo con los abogados. Es que para que nazca la obligación del IVA, el IVA es un impuesto que se aplica a la prestación de servicios, excluidos los que están en relación de dependencia, a las importaciones de bienes y a la enajenación de bienes. Pero al definir prestación de servicios en el artículo 78, y ahí es donde la Corte Suprema de Justicia dice, acá está el problema. Fíjense lo que dice el artículo 78. Por servicio se entenderá toda prestación a título oneroso, es decir, pagando o gratuito, que sin configurar enajenación proporcione a la otra parte. Ahí es donde tanto los que pidieron la acción de inconstitucionalidad como los 3 miembros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, dijeron ahí es donde no se adecua este IVA a lo que dice el artículo 78, a la otra parte una ventaja o provecho. Y le leo el argumento. Y aquí, en estas palabras, está la médula, el caracú en nuestra terminología autóctona, del agravio que presentan las cooperativas para la imposición arbitraria del IVA a sus actividades con sus socios, pues no existe otra parte. Es decir, lo que se alega es de que cuando el socio realiza un acto con su cooperativa y viceversa, no existe otra parte, la cual tenga esa ventaja o provecho, pues no existe la otra parte. Si no existe la otra parte, no existe hecho imponible en la actividad cooperativa, ya que la cooperativa, según el artículo 3 de la Ley 438 de cooperativas en su texto y contexto, también ratificado por esta normativa, dice que la cooperativa es una asociación de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta. Es decir, socio y cooperativa no son dos partes, sino son la misma parte. Sigue diciendo la sentencia, y democráticamente controladas y sin fines de lucro. Es decir, entre las cooperativas y sus actos cooperativos, actividades de las cooperativas con sus socios, no existen dos partes. Por lo tanto, no hay ni mucho menos otra parte.
solo existen socios, dueños y a la vez clientes. Las cooperativas son creadas por socios, integradas por los socios y lo dan a los socios y para los socios reciben dinero de los socios. Dentro de una familia no hay terceros, es decir, no hay otra parte. Eso es lo que se determinó para decretar la inconstitucionalidad. Es decir, que la inconstitucionalidad es no se puede aplicar el IVA a los socios de las cooperativas porque no hay otra parte. Bueno, se había discutido mucho del alcance, el beneficio que habla la Constitución Nacional para las cooperativas. Las cooperativas, el artículo 113 de la Constitución Nacional, no habla en realidad de exoneraciones, sino habla del fomento a las cooperativas. No es como la parte de educación que sí habla de inmunidad fiscal para la educación y la cultura. El artículo 113 de la Constitución Nacional dice: el Estado fomentará la empresa cooperativa y otras formas asociativas de producción de bienes y servicios basadas en la solidaridad y la rentabilidad, a los cuales garantizará su libre organización y su autonomía. Los principios del cooperativismo como instrumento del desarrollo económico nacional serán difundidos a través del sistema educativo. ¿Qué dice la sentencia? El fallo menciona que, tomando en cuenta la disposición del artículo 113 y la regulación legal de las cooperativas, se puede observar una improvisación, usa la palabra, o por lo menos la no planificación del sistema tributario cooperativo conforme lo exige la norma constitucional. Y continúa diciendo el fallo: en este contexto señala que las cooperativas están insertas por medio de la norma impugnada en el sistema tributario general, en el cual solo son beneficiadas de algunas exoneraciones básicas y nada alentadoras. Es decir, que no es que viola el artículo 113 de la Constitución Nacional del Fomento de las Cooperativas, sino lo que viola es de que socio y cooperativa son las mismas partes. Primera cuestión, se aplica solo a las cooperativas que presentaron la acción de constitucionalidad. Segundo, ese es el argumento, además de otros. Tercero, lo que preguntan, acá estoy recibiendo una cantidad de preguntas en nuestros foros. ¿Qué pasa? ¿Me van a devolver o no me van a devolver el IVA que yo pagué? Justo mi cooperativa no está en esta lista. ¿Cuál es la lista? Todo esto y mucho más a la vuelta del corte en Educación Tributaria, paso a paso. Facultad Fotrián convoca a los profesionales contadores y auditores a la maestría en impuestos y auditoría, habilitada por el CONES por la resolución 191/17. Interesados en postularse para las becas parciales año lectivo 2018, enviar datos a becas@fotrian.edu.pi o www.ruoti.com.pi. Emprendimientos Nora Ruoti anuncia la edición de un nuevo material. ¿Declaraste correctamente el impuesto a la renta personal del 2012 al 2016? Defensa del contribuyente, procedimientos, modelos y estrategias. ¿Error defendible o no? ¿Rectifico? ¿Puedes justificar tu patrimonio? Un material de más de 280 páginas. Descarga gratuitamente el índice de estas y otras obras ingresando a www.ruoti.com.pi. De esta manera se presentan 8 capítulos, todo lo que el contribuyente y el asesor impositivo deben conocer para saber si ha liquidado correctamente este impuesto, o contestar las notificaciones recibidas, o contestar las intimaciones de la SED. Bueno, volvemos con más Educación Tributaria paso a paso. Estoy mirando el teléfono, llueven las consultas. Dice, nosotros también solicitamos con los mismos abogados a través de FECOAM y no estamos en la lista. No puede ser. ¿Qué pasa? ¿Me van a devolver el IVA? ¿Cómo hacemos con las cooperativas? La inaplicabilidad del pago a las cooperativas, ¿cómo será? Bueno,
Todo eso lo vamos a seguir viendo. Lo más importante es entender desde qué momento tiene efecto esta sentencia. De ahí se resuelve lo que todos queremos saber. ¿Me van a devolver o no? En principio la respuesta sería no van a devolver el IVA aplicado. Pero esto habrá que ver posiblemente con alguna aclaratoria. ¿Por qué? Para entender claramente, existen dos efectos que pueden tener una sentencia que declara la inconstitucionalidad de una norma. En este caso, que declara la no aplicación del IVA a los actos cooperativos. Y voy a tener que hablarle en términos técnicos, porque técnicos son los términos. La primera es efecto declarativo, que se la conoce como ex tunc. Esta postura, que se da en algunos fallos de la Corte Suprema de Justicia de inconstitucionalidad, tiene efecto, como su nombre lo dice, declarativo. Es decir, a través de ello, la Corte Suprema de Justicia realiza una declaración de una situación jurídica que ya existía con anterioridad a la decisión y demostrando que, por tanto, se trata de la constatación, fijación o expresión de algo jurídico que ya existe. Para que la sentencia tenga efecto declarativo, lo debe decir específicamente en la misma. Si tiene efecto declarativo, en este caso, corresponde devolver el IVA. Sin embargo, en esta sentencia no se observa que tenga efecto declarativo. El otro efecto que tiene se llama efecto constitutivo, en donde la misma lo que hace es que recién tiene sus efectos, es decir, se deja de pagar el IVA desde el momento que se declara la acción de inconstitucionalidad y que la misma está vigente. Esta acción se notificó al Ministerio de Hacienda y además debe ser notificada a las 76 cooperativas que han pedido la acción de inconstitucionalidad. Entonces, en principio, no van a devolver el IVA. En principio, salvo que exista algún cambio por una aclaratoria, etc. Entonces, el IVA a las cooperativas continúa vigente. Otro de los argumentos que trata o que se menciona en esta sentencia es la diferencia entre las cooperativas y las sociedades comerciales. De acuerdo a la Corte, las cooperativas pertenecen al sector social de la economía o tercer sector, lo cual denota una clara diferencia con las sociedades comerciales, como lo son los bancos y financieras, que se manejan en otro sector de la economía, no pudiendo ser equiparadas. Por eso justamente aquí, entre la cantidad de mensajes que recibimos, hablan, pero las cooperativas muchas veces tienen los intereses más altos incluso que los bancos. Bueno, son cuestiones de falta de control, pueden ser, ¿verdad? Por otro lado, otro de los argumentos que podemos decir es que las características propias y exclusivas de las cooperativas se dan por la predominancia del componente personal sobre el aspecto capital. Se menciona esta sentencia que las cooperativas poseen características propias y específicas diferentes de otros tipos de asociaciones y de las sociedades comerciales o civiles, destacando el fin o servicio y no del lucro y la predominancia del componente personal sobre el aspecto capital. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente. El control del IVA requiere la información. La información
a través de los diferentes medios. Con esta sentencia va a haber un grupo de socios de cooperativas que no abonarán el IVA y que actúan como consumidor final, porque son los socios de las cooperativas las que actúan como consumidor final, que son las 76 cooperativas presentadas aquí. Va a haber otro grupo de socios de cooperativas que seguirán pagando el IVA. Tampoco se va a respetar entonces lo que habla la Constitución Nacional, el principio de igualdad. Esto puede llegar a ser muy, pero muy preocupante su aplicación. Por otro lado, el IVA que ya se pagó no se va a devolver. Y el IVA es un impuesto que debe estar muy bien controlado. Llama la atención el argumento de que justamente se habla no de los incentivos, sino que simplemente se menciona de que no existen diferentes partes, que el socio es parte de su cooperativa y la cooperativa es parte del socio. Sin embargo, esa misma relación se da también en una sociedad. La sociedad aporta el dinero, el socio, y realiza cierto acto con la sociedad. Entonces, hay que analizar muy bien esto. En principio, lo que podemos decir es, recientemente se ha promulgado el acuerdo y sentencia número 1723 de la Corte Suprema de Justicia que declara la inconstitucionalidad y dice, para aquellos que han presentado la acción 76 cooperativas, no va a haber más IVA y continúa vigente la exoneración del IVA dada con la redacción anterior. Muchísimas son las consultas que justamente dicen, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué hacemos las otras? ¿Por qué justamente no estoy en esa lista? Esto es un principio de desigualdad, no existe control. Bueno, muchísimas y muchísimas otras cuestiones. Nada más, por el tiempo podemos llegar a estas informaciones y esperamos que sean de utilidad. No se olvide de ingresar a nuestra página web www.ruoti.com.py y descargar el índice de estas obras. Damos las primeras reflexiones porque es una sentencia larga que habrá que analizarla muy bien y aún está en proceso de notificación. Muchas gracias y recuerden seguirnos en Nora Ruoti, figura pública, y también videos en vivos sobre novedades tributarias y empresariales. Suscríbase a nuestro canal YouTube Educación Tributaria Paso a Paso. Y recuerde, el no tener tiempo es la excusa perfecta para el que no desea ser mejor. Maestrías, especializaciones y diplomados en las áreas tributarias, empresariales y de contabilidad, como también auditoría, son prestadas a través de las correspondientes autorizaciones del CONES en Fotrien, que cumple 10 años. Muchas gracias. Fotrien, líderes en educación de posgrado, cumpliendo 10 años de educación y excelencia. Convoca a las siguientes maestrías 2018-2019. Maestrías en impuestos y auditoría, maestrías en tributación y asesoría impositiva, maestrías en auditoría impositiva, maestrías en derecho comercial y asesoramiento impositivo, maestrías en contabilidad estratégica y tributación, maestrías en contabilidad y gestión agropecuaria. Sedes: Asunción, Ciudad del Este, Encarnación. Fotrien, líderes en educación de posgrados.
Emprendimientos Nora Ruoti anuncia la edición de un nuevo material. ¿Declaraste correctamente el impuesto a la renta personal del 2012 al 2016? Defensa del contribuyente, procedimientos, modelos y estrategias. ¿Error defendible o no? ¿Rectifico? ¿Puedes justificar tu patrimonio? Un material de más de 280 páginas. Descarga gratuitamente el índice de estas y otras obras ingresando a www.ruoti.com.pi. De esta manera se presentan 8 capítulos, todo lo que el contribuyente y el asesor impositivo deben conocer para saber si ha liquidado correctamente este impuesto o contestar las notificaciones recibidas o contestar las intimaciones de la SED.